ellas, ¿quién las mueve? Su gente. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones. Pero ellas, ¿quién las mueve? Soluciones a la medida, implementando su gente. Resultados. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones. Pero ellas, ¿quién las mueve? Soluciones a la medida, implementando su gente. Resultados. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones. Pero ellas, ¿quién las mueve? Soluciones a la medida, implementando su gente. Resultados. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas van. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer foro de encuentro prácticamente entre lo que es la Escuela Bancaria y Comercial y el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, en donde pues les vamos a presentar dos temas que son de vital importancia, que han venido a causar mucha controversia hoy en día, sobre todo en el país, relativos a todas estas reformas, a todos estos cambios que hay a nivel de marco legal, a nivel de marco regulatorio, a nivel de normas oficiales mexicanas, en cuanto al tema relativo al teletrabajo y también al tema relativo a las vacaciones. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los que están conectados el día de hoy. Poco a poco se van a ir conectando, pues prácticamente todas estas personas que van a estar interesadas en este tema tan sobresaliente para todos, ¿no? No sin antes, quiero realizar y aprovechar este tiempo que tenemos disponible para presentar a los expertos y expertas de lujo que tenemos el día de hoy. Por parte de la Escuela Bancaria y Comercial, tenemos a la maestra Lorena Ivonne Mijares, que nos acompaña precisamente dentro de este tema. Les platico un poco acerca de la experiencia que tiene la maestra Mijares. Pues cuenta con una maestría en desarrollo organizacional por parte del Instituto de Estudios de Posgrado de Ciencias y Humanidades, INESPO. Es Master Coach Empresarial en la Academia Interamericana de Coaching. Y por otro lado, algunas áreas de experiencia que tiene la maestra Lorena es precisamente ser coaching, mentoring, herramientas lúdicas para desarrollar este tipo de actividades y también sobre todo para la formación que se generan las distintas posibilidades de acción sustentadas en el desarrollo humano y el logro de los objetivos. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Lorena. Muchas gracias por estar con nosotros. Por otro lado, también le damos la más cordial bienvenida a la maestra Norma Angélica Olmedo Díaz. La maestra Norma tiene una amplia experiencia como auditora, como consultora, como también capacitadora, formadora en distintos temas relativos a distintas temas de normas, como normas internacionales, tales como las normas ISO, normas oficiales mexicanas, muchas de las normas como la NOM 035, NOM 036, NOM 037, que es un tema que vamos a abarcar el día de hoy en cuanto al proyecto de norma. Y también pues cuenta con una amplia experiencia y conocimiento de distintas empresas, de distintos sectores de la industria, precisamente en donde se tienen estas necesidades y estas cuestiones que pretendemos precisamente forjar el día de hoy. Muy buenos días, maestra Norma Angélica Olmedo. Muchas gracias. Y también contamos con la apreciable presencia del contador público Javier Matías Hernández. Muy buenos días, estimado contador Javier. Él es especialista en impuestos de la Escuela Bancaria y Comercial. Es contador público por parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Algunas áreas de experiencia que tiene el licenciado Javier es precisamente enfocadas a la parte de seguridad social e ISR para personas físicas,
algunos casos específicos de impuestos sobre la renta, y también cuenta con esta cuestión de las facultades de comprobación fiscal y sus repercusiones, las cuestiones relativas al derecho laboral y seguridad social, y sobre todo, lo más importante de todo, pues una experiencia amplia en todos estos temas contables y de auditoría. Muy buenos días, con esto pues es la parte de la bienvenida que estamos manejando el día de hoy por parte de estas dos instituciones, ambas instituciones con una amplia trayectoria en temas de comercio, en temas relativos a finanzas, también a temas relativos a las distintas normas nacionales e internacionales, las distintas normas ISO y normas mexicanas, próximamente estándares. Muy bien, pues vamos a entrar un poquito en materia con respecto a estos temas que vamos a empezar a abordar. Me gustaría que empezáramos con la maestra Norma Olmedo, en donde pues vamos a platicar acerca de cuáles son algunas de las situaciones, algunos de los retos que tuvieron muchas de las organizaciones y muchos de los trabajadores en temas relativos al teletrabajo. No sé si nos quieras platicar un poquito, Sí, Norma. Muchas sí, gracias. claro que sí. Bueno, yo creo que uno de los retos principales y que fue una gran lección, y ahora yo ya lo veo como una situación positiva, el resultado que tuvimos a partir de la experiencia de la pandemia. Y no la pandemia en sí mismo, claro. Esta situación nos dio una gran lección, nos hizo ver que no estábamos preparados y preparadas para enfrentar este reto, ni las empresas, ni las personas que enfrentamos esta situación. Y por otro lado también, yo recuerdo antes de que sucediera la pandemia, que se hablaba del teletrabajo como algo muy remoto, muy difícil de que pudiera llevarse a cabo. Y sí conocí personas que hacían teletrabajo, pero que trabajaban en empresas norteamericanas. Y estas personas se movían de lugares y parecía como un sueño que después ya se nos hizo realidad. Pero hablo de estas condiciones que no teníamos, que no habíamos pensado en cómo se iba a desenvolver esta situación. Les repito, no estábamos preparados ni las personas ni las empresas, ni siquiera el marco legal tampoco, porque había muchas preguntas, había pocas respuestas, y me parece que el haber llegado a este reto bajo este contexto fue un tanto difícil. Yo creo que ahora, después de aproximadamente 3 años, ya tenemos respuestas a muchas inquietudes. Y también, así como hubo resultados positivos en este marco legal y condiciones propositivas, pues también algunos pagamos las lecciones de esta situación, porque, por ejemplo, vivimos ansiedad, vivimos ataques de pánico, vivimos también un aislamiento social, y vivimos daños en nuestro cuerpo a nivel físico en términos de una falta de ergonomía también, porque pues nos fuimos a trabajar con las condiciones domésticas que teníamos, y que a lo mejor no teníamos un internet de alta velocidad, no teníamos una silla cómoda para trabajar, una mesa, y aparte de eso estábamos trabajando con la familia, alrededor, con muchos ruidos, con una iluminación escasa o débil o pobre. Y entonces el reto se volvió a veces, hasta como consecuencia, dar ataques de pánico, ¿no? De que dices, me estoy ahogando en esta situación, y por otro lado también el no poder hacer contacto con otras personas, ¿no? Ahorita creo que ya está más relajado el asunto, y lo veíamos como un sueño antes de que esto sucediera, porque yo decía, ay, qué padre levantarse un poco más tarde, no trasladarse, estar en pijama, a lo mejor trabajando la mitad del cuerpo hacia abajo, con chanclas o descalzo, como que cada quien eligiera, ¿no? Ese es el contexto bajo el cual hemos llegado a este momento en el 2023. Exacto. De hecho, mencionaste algo muy importante, la parte de la dificultad que hoy en día presentan algunas personas para poder entablar este contacto directo, ¿no? entre ellos. Se acostumbraron tanto, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, a trabajar de forma remota, pues prácticamente habían niños y niñas que no conocían a sus compañeros, o sea, los conocían, pero desde una pantalla nada más. Entonces, cuando regresamos a esta cuestión de me voy a permitir un término que no sé si existe, que es presencialidad, o estar ya en el entorno presencial,
pues ahora sí que el compañerito con el que a lo mejor se llevaba muy bien, pues ahora que ya están justamente al lado, pues ya no hablan entre ellos, ¿no? O sea, se presenta este tipo de dificultades. Entonces, esa parte, pues sí es una cuestión que, como a todo, así como nos acostumbramos al teletrabajo, pues también poco a poco nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar en las dos modalidades, ¿no? Tanto en la parte remota como en la parte presencial. Excelente. Muy bien. Ahora, hay una parte relativa a todo esto que tiene que ver con las vacaciones dignas. Con la reforma precisamente que hubo al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de enero del 2023, hay ciertas cuestiones que va a ser importante considerar. Por ejemplo, ¿cuál puede ser, así como platicábamos del principal reto que se tuvo en materia de teletrabajo, cuál puede ser este principal reto que van a tener muchas empresas en torno al incremento de los días de vacaciones? No sé si alguien quiera platicarnos de este tema. Sí, aquí primeramente lo que habría que llevar a cabo sería la actualización de los contratos colectivos y los contratos individuales de trabajo, sobre todo para dar claridad tanto para el patrón como para el trabajador. Recordemos que en ausencia de estos documentos se queda muy abierto, muy a la decisión, entre comillas, del patrón, pero realmente si se queda documentado todo esto va a ser mucho mayor transparente tanto para el empleado como para el patrón. Luego entonces resulta, primer punto de partida, contar con esos contratos colectivos o contrato individual de trabajo actualizado. Excelente. Esta parte del contrato colectivo es un tema que pues todas las personas y seguramente muchos de nuestra audiencia que actualmente está conectada tienen esta pregunta de qué forma van a tener que hacer las modificaciones en el contrato colectivo, qué aspectos van a tener que considerar en este tipo de cuestiones relativas a las vacaciones. Ahora, desde el punto de vista de los colaboradores, digamos, un sondeo que se hizo precisamente con todo el público al cual está invitado y algunos que tuvieron oportunidad de enviar algunas preguntas, nos preguntaban algo muy particular. Nos mencionan, tengo el doble de días de vacaciones que me deban antes. Por ejemplo, si me correspondían 10 días, ahora me tendré 20 días de vacaciones. Ok, bueno, pues pareciera que sí y no. ¿Por qué la gente, algunas personas tienen esa idea? Porque originalmente el mínimo de días de vacaciones cuando yo cumplí un año eran 6 días. Sí. Y ahora nos damos cuenta que con la reforma de la ley tenemos 12. Entonces, para muchas personas ha sido, bueno, pues si 6 se convirtieron en 12, si a mí me tocaban 14, pues ahora me van a dar 28. Y si a mí me tocaban 30, pues ahora me van a dar 60, ¿no? Dependiendo de la antigüedad. Esto no necesariamente es así. Si bien el primer año de vacaciones efectivamente tenemos el doble de días, en el resto de los años no es de esta manera. Sí. Y por otro lado, tenemos que darnos cuenta que la ley va a aplicar a partir del 1 de enero del 2023. Quiere decir que los periodos de vacaciones anteriores no tienen el mismo número de días. Si mi aniversario fue en septiembre del 2022 y yo no he usado mis vacaciones todavía porque no las usé a fin de año, pues yo tengo los días que me hayan tocado. Sí. 6, 8, 14, los que me hayan correspondido dependiendo de mi antigüedad. No se van a volver el doble de forma automática. Quiere decir que cuando cumpla mi aniversario en el 2023, yo voy a tener, de acuerdo a la nueva tabla, 12, 14, 16, 18, 20, hasta 30, dependiendo de la antigüedad que yo tenga. Pero no es una conversión al doble de si ahorita yo tenía 12, me tocan 24, no funciona así. Excelente. Muchísimas gracias por el comentario. Creo que es una duda muy común que se suele tener. Sobre todo, no olvidemos a esta parte del sector público, en donde en algunas ocasiones tienen más días de los que pues generalmente son establecidos como para el sector privado. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta más en donde pues nos cuestionan, nos mencionan, mi empresa ofrece más días de vacaciones de los que marca la ley. ¿Qué deberíamos hacer ante la reforma precisamente de este artículo 76, precisamente de la Ley Federal del Trabajo? Ok. Aquí tenemos que ver un detalle que es más de estrategia y no solo tiene que ver con el hecho de cómo se ha modificado la ley, sino, como nos decía el contador, tiene que ver también con contratos colectivos y con la idea que la empresa o la institución tiene. En el mercado, cuando nosotros estamos viendo las compensaciones para nuestros colaboradores,
tenemos tres alternativas. Sí. O estamos dentro del mercado, es decir, lo que pagan aquellas empresas que contratan a la misma gente que yo voy a necesitar. Puedo estar arriba, es decir, si estas empresas dan alguna prestación, yo puedo dar más de ella, o puedo estar abajo y limitarme con las prestaciones que la ley me señala. ¿De qué va a depender ahora esto? Si yo voy a subir el número de días o no. Va a depender de cuál es la política que la empresa quiere tener y cómo se va a relacionar no solo los días de vacaciones del personal administrativo, sino también los días de vacaciones del personal operativo, de las personas que se encuentran en un contrato colectivo. Ayer, por ejemplo, platicaba con una empresa y me decía, bueno, es que nosotros en el primer año damos 20 días de vacaciones. Probablemente para esta empresa no hay mucho problema, no necesita hacer un ajuste porque de los 12 que hoy tiene la ley a los 20 que da, pues sigue siendo atractivo. Claro. Pero hay empresas que cuando contrataban al personal le decían, los primeros 3 años yo doy 12 días. En lugar de darte 6, 8 y 10, los primeros 3 años te doy 12 días. Y a partir de ahí lo que marca la ley. En este caso, entonces, tendremos que ver cuál es la estrategia que esa empresa quiere plantear. Subo y ya no doy 12, doy 14, doy 16 para seguir siendo atractivo o permanezco ya con el monto que yo estaba brindando. Y vuelvo a decirlo, hay que comparar también mi personal operativo con mi personal administrativo, porque seguramente aquellos contratos colectivos en los cuales llegaban a 12 o a 14 días, podría ser que hoy ya sean iguales a lo que la ley me está marcando. Claro. Entonces tendré que mover al personal operativo y muy probablemente lo haré también con el administrativo. Pero hay que hacer todo este análisis en cuanto a las compensaciones que yo doy para mi personal. Excelente, excelente. Ahora, de todas estas reformas que se han estado llevando a cabo en materia, por ejemplo, vamos a entrar ahorita en la parte del teletrabajo. Hay un artículo que fue modificado, que es el 330, parte A, en donde precisamente se cita el concepto de teletrabajo. Esta parte es bien importante que nosotros sepamos qué sí es teletrabajo, para que bajo este marco conceptual nosotros sepamos si las actividades que estamos desarrollando hoy en día efectivamente es teletrabajo o si a lo mejor es simplemente un día de jornada que voy a trabajar en casa y todo el resto de la jornada va a ser pues precisamente en oficina, ¿no? No sé, estimada Norma, si nos quieres platicar un poquito acerca de este concepto, ¿a qué se refiere? Claro, antes de dar respuesta a la pregunta que me planteas, quiero comentar que la modificación en el derecho oficial fue en el año 2021. Excelente. Ya traíamos, digamos que 2 años, no, 1 año, ¿verdad? Enfrentando el asunto de la pandemia. Entonces ahí define que el teletrabajo, yo les comentaba hace un momento que hacía falta precisiones ante estas, digamos que incertidumbres o desafíos que enfrentábamos. Y consiste en el desempeño, dice el artículo 330, de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimiento del patrón. Sí. Lo que hace un momento comentaba el contador, que esto refiere un cambio en los contratos o un ajuste en los contratos, también sucede con el teletrabajo, ¿no? Claro. Que habría que establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a realizar dicho teletrabajo, ya sea en el contrato colectivo o en el contrato individual de trabajo, ¿no? Claro. También me parece que las empresas tendrán que identificar aquellas funciones que se pueden realizar bajo esta modalidad, porque hay, evidentemente, si es una fábrica de muebles de acero, claro, los productos se realizan dentro de la fábrica, pues las personas operarias no pueden trabajar este tipo de actividades fuera de la planta, ¿no? Claro. Lo tienen que hacer así. O una enfermera que te está en el hospital, pues evidentemente eso no se puede hacer a distancia. Pero sí hay otras actividades que se pueden hacer bajo esta modalidad. El reto es identificar también qué actividades se pueden hacer en un lugar distinto al establecido para el patrón, ¿no? Sí. Y en donde se utiliza, dice el artículo 330, principalmente tecnología de información y comunicación. Claro. Y que también surgió una pregunta, ¿y quién paga todo esto, no? ¿Quién paga la luz, quién paga el internet?
Entonces, fíjate, todas esas, hace un momento, si yo me voy un día o 3 días al mes o 4 días, según el artículo 330 no se establece como teletrabajo. Exacto. Se dice que es actividades que al menos sean 40% Sí, de tu jornada de trabajo. sí. Y de ahí, si es menos, si es un 35%, no se considera la necesidad incluso hasta de modificar contratos, ¿no? Sí. Pero si tu trabajo va a ser arriba del 40%, sí se tendría que hacer un convenio. Incluso la ley contempla que se puede cambiar de modalidad si hay un acuerdo también entre las dos partes, ¿no? Que Sí. alguien diga, mejor yo prefiero regresarme a trabajar a la oficina, ¿no? Sí, sí, exactamente. Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, esta parte de hacer este análisis de los puestos en la organización y saber cuál, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su misión, sí se puede realizar a distancia, es un análisis que las organizaciones van a tener que realizar. Muchas de ustedes seguramente ya lo realizaron en sus organizaciones, en donde, como bien mencionaba la maestra Norma, se identifica cuáles son estas actividades que se pueden realizar a distancia y cuáles son estas actividades que necesariamente es pertinente que estén en la ubicación, ¿no? Incluso desde cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, también hay ciertos temas que sería importante considerar, ¿no? Que ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante. Bien, excelente. Ahora, hay otra pregunta que también va enfocada a esta cuestión relativa a todo este tema de las vacaciones, en donde nos menciona precisamente que el incremento en los días de vacaciones generará una mayor carga de trabajo para todo el personal. ¿Qué me quieren platicar de esta parte? Seguramente sí, porque recordemos que todas las empresas deben de tener sus diferentes comisiones, su comisión de seguridad, su comisión de antigüedad, y dentro de esa comisión de antigüedad, pues yo debo tener mapeado toda mi plantilla de trabajadores para ver cuándo ingresaron y con base en ello definir qué vacaciones son las que tendrían derecho. Luego entonces, pues sí, implica una mayor integración de las áreas de nómina de recursos humanos para poder tener identificado precisamente esos cuadros de antigüedad y derecho de vacaciones a los empleados. Excelente. Algo que también sucede y que en algunas organizaciones se ve es el hecho de que las personas dicen, oye, pero pues, si antes que me tocaban 12 días o 15 días, 14, porque tenía yo esa antigüedad, no me los daba mi jefe, pues ahora que le digan que me van a tocar 18 o 20, va a decir, pues no te vas, ¿no? Y aquí mucho es apegarnos también al criterio de cómo hacemos un calendario de vacaciones, en donde, sin importar si es un área administrativa, porque esto no es únicamente para el personal operativo o para el sindicalizado, si mi área es administrativa, somos 4 o 5 personas, ¿cómo hacemos un calendario de vacaciones para saber que efectivamente alguien se va a ir en una fecha y otra persona se va a ir en otra y nos podemos cubrir? Otro elemento que hace que para algunas personas sea, híjole, voy a tener más trabajo en lugar de menos es, pero cuando se vaya mi compañero que le tocan 30 días, pues yo me voy a quedar haciendo su trabajo y voy a hacer el mío más el del otro. Claro. Por eso también es importante hacer este calendario y ver cuántos son realmente los días de vacaciones que las personas van a ir tomando. Existe la posibilidad de que en el primer año tomen los 12, pero también existe la posibilidad de que alguien diga, bueno, yo no necesito 12 la primera vez, puedo tomar 6 o 8 y después el resto. De manera que la carga de trabajo se pueda ir nivelando, pero sí va a requerir que haya una administración, que todos nos coordinemos en nuestra área de trabajo para saber cómo vamos a organizarnos y que todos puedan tomar los días de vacaciones que les corresponden. Claro, sí, sin duda alguna esta parte de revisar y organizar cómo van a ser estos periodos vacacionales, sobre todo para las pequeñas empresas, en donde tienen una cantidad pequeña de personas, de colaboradores que están en la organización, pues se complica un poquito más este sentido de orden que le tendrían que dar a los días de vacaciones que van a tener que ejecutar, ¿no? Y ahí vamos a llamar un poquito más a esta cuestión del enfoque multidisciplinario que se van a necesitar en muchas organizaciones, en donde la misma cantidad de personas, si se va uno de vacaciones, pues ¿quién se queda a cubrir esas actividades, no? Entonces, esta cuestión de transmisión del conocimiento, de gestión del conocimiento, pues va a ser muy importante
en las organizaciones, estos procesos de capacitación, estos procesos de inducción y de compartir los conocimientos y experiencias va a resultar fundamental, ¿no? Ahora, dentro de la parte del teletrabajo, la cuestión relativa a las cargas de trabajo también fue una cuestión que muchas personas, muchos colaboradores y colaboradoras se enfrentaron. Porque si al principio costaba trabajo adaptarse a una jornada, como bien lo mencionaba Norma, en donde tenías que pues, manejar disciplina para despertarte una hora y conectarte para laborar, después sucedió lo contrario. Ahora no tenían esta cuestión de cómo poder dejar de trabajar. ¿En la ley habla algo relativo a algún derecho que tengan estas personas que tienen teletrabajo? Sí, sí, claro que sí. En el artículo 330 ahí maneja lo que es el respeto al derecho a la desconexión. Buenísimo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante lo que tú decías, tener una disciplina y seguir un orden, como si salieras a trabajar. Sí. Creo que ahí es también una gran lección, o sea, levantarte, arreglarte también, conectar tus dispositivos, desayunarte, lo que tengas que hacer con tiempo suficiente, pero también tener un horario, ¿no? Sí. Como si estuvieras yendo a tu oficina de manera presencial y establecerte también periodos de descanso. Eso también, igual que también en las oficinas se necesita, ¿no? Nos recomienda que al menos cada 2 horas pues nos pongamos de pie también, porque enfrentamos la situación de la obesidad y las adicciones. A lo mejor tomar mucho café no es una adicción, tal vez, pero es tomar mucho café por la ansiedad que produce, ¿no? Y también algunas personas pues ya hasta se llevan sus vinitos, alcoholitos, todo para en el día estarse relajando, ¿no? Sí. Porque aparte pues nadie nos ve en casa, ¿no? Claro. Y por otro lado también a mí me parece importante lo que la ley señala, que es el derecho también a la intimidad, ¿no? Porque claro. Se comenzó a ejercer mucha supervisión. Sí. Entonces yo creo que para todos ha sido una lección aprendida, tanto para quien dirige como para quien está enfrentando esta situación. El que, por ejemplo, gente que me decía, es que a mí me mandan correos hasta muy tarde y quieren que esté a las 8 de la noche o 9 de la noche respondiendo. Sí. Y me siento invadida. Y aparte, conocen mis muebles, pasa una persona, conocen a mi familia, a mis hijos, a mi perro, a mi cuadro, cómo si está la pared pintada o no está la pared pintada. Entonces, sí, este artículo 330 nos habla precisamente de considerar ciertas condiciones, como por ejemplo, otra pregunta, ¿quién le debe dar mantenimiento a los equipos? Aquí la ley señala que es de alguna manera obligación de los patrones el dar mantenimiento a los equipos de cómputo, sillas, impresoras, entre otras, ¿no? Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. O sea, no quiero extenderme, pero me gustaría que pensaran en conclusión que las condiciones de trabajo, que deben ser claras, por supuesto, y está también en el contrato, como dijo el contador, también tienen que ser condiciones similares a las que tienes de manera presencial. Sí. O sea, eso creo que es una situación también de orden, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, estas preguntas que hemos realizado dentro de esta conversación, la mayoría han ido enfocadas a la parte de los colaboradores, pero ¿qué hay de las empresas? En el sentido, por ejemplo, de lo relativo a las vacaciones. Digamos, ¿qué beneficios podrían tener las empresas hasta cierto punto por esta cuestión de este aumento en el día en los días de vacaciones? ¿Cómo se puede aprovechar por parte de las empresas este tema? Mira, por ley no se puede modificar y decir, bueno, yo no quiero los 12 días, no los voy a pagar, ¿no? No va por ahí. Claro. Pero lo importante aquí es ver que, derivado de la pandemia, como estábamos comentando, hemos identificado mucho el nivel de estrés, el nivel de presión para trabajar. También la gente ya no está tan dispuesta como antes bueno, pues en mi trabajo me tengo que quedar hasta las 12 de la noche, pues yo aquí me quedo y tengo que llegar muy temprano.
la misma inseguridad en muchos lugares hace que la gente diga, no, yo a las 6, 7, a la hora que termina mi jornada, yo quiero salir e ir a mi casa. Sí. La gente ahora es mucho más consciente de estar con su familia. La pandemia, si bien nos trajo muchas cosas complejas y dolorosas en muchos casos, también hizo que las personas se hicieran conscientes de lo que implica mi salud, mi familia, tener un tiempo de descanso, poder hacer ejercicio, etcétera. Sí. Entonces, una ventaja que tienen ahora las empresas es que estos días de vacaciones más amplios, es decir, con mayor número de días en cada periodo, permiten que la persona pueda descansar. Claro. Pueda tener mucho más espacio para convivir con familia, para estar con amigos, para olvidarse literalmente del trabajo y permitir que esto ayude mentalmente también a relajarnos y a tener mejor disponibilidad. Pero no basta con que yo mande a la persona a vacaciones. Ya le dije, a ti te tocan 8 días y te veo dentro de una semana y bye. El hecho también es cómo nosotros como empresa ayudamos a la persona a que disfrute esas vacaciones. ¿Qué pasa? Hay personas que se van de vacaciones pero se llevan la computadora porque, bueno, ¿qué tal si le hablan? ¿Qué tal si hay un correo importante? ¿Qué tal si mi jefe necesita un archivo y yo tengo todos los archivos para mandárselos? Sí. La desconexión no solo es en la parte de teletrabajo, también es en la parte de las vacaciones. A ver, se fue de vacaciones, pues se fue. O sea, en este momento no está fungiendo como mi colaborador. Está haciendo otra actividad en sus vacaciones, la que decida. Otro tema también es ayudar a las personas a que puedan tener algunos beneficios. La prima vacacional permanece, la ley no la modifica, pero sí es posible que yo como organización pueda ayudar a las personas a planear sus vacaciones, a tener algunos descuentos. Como empresa puedo tener convenios, o si yo soy una empresa muy chiquita, a lo mejor me puedo asegurar con la cámara con la que yo estoy afiliado o con las instituciones con las que yo estoy, que pueden apoyarme para tener convenios en transporte, convenios con agencias de viajes, beneficios de este tipo. Hay empresas que dicen, bueno, yo te voy a dar tu prima vacacional, pero puedes tomar de tu caja de ahorro para aprovechar y a ir a tus vacaciones y tener un poco más de ingreso. De esta manera podemos ayudar a la persona a generar toda una planeación para realmente disfrutar sus vacaciones. Que alguien mira, pero si la empresa va a dedicar tiempo a esto, pues es que las vacaciones son de la persona, no de la empresa. Si yo tengo gente que realmente descansó, que viene más fresca, que siente que valió la pena y que se siente cobijada y acompañada en la empresa con esto, estoy asegurando que mi recurso humano permanezca, que mi talento quiera seguir aquí. Claro. Ahora, vámonos del otro lado. ¿Qué pasa con los colaboradores y colaboradoras que deciden ya no continuar? ¿Qué impacto va a haber en términos de liquidación, en términos de finiquito, en esta cuestión precisamente de vacaciones? ¿Qué me quiere comentar de esta parte? Bueno, pues en esta parte, cuando un empleado decide de retirarse de la empresa, habrá que tomar en cuenta la antigüedad para generar en ese momento las vacaciones a las que tendría derecho. Y recordemos que en esta parte igual aplica la parte proporcional de esos 12, 14, 16, 20 días, los días que le corresponden de acuerdo con la antigüedad, en la proporción del aniversario y a la fecha en la que el empleado decide retirarse. Entonces, esa es la parte proporcional que le tocaría. Realmente no hay cambio. El cambio es únicamente en los días que nuevamente le van a tocar como parte de este retiro del empleado de la empresa. Lo que sí es importante ver y para algunas personas genera cierta inquietud es pensar, como la ley ya cambió y a lo mejor mi finiquito va a ser en marzo o en abril o en X fecha, ya hay una nueva ley. Quiere decir entonces que todas las vacaciones me las calculan con la nueva ley. No, no es cierto. Si mi periodo vacacional es del 2022, en ese momento fue mi aniversario, me van a dar las vacaciones que correspondan a lo que la ley marcaba en ese momento. Si yo tenía 10 días de vacaciones y tomé 4, pues me van a pagar los 6 días que no ocupé. Y me van a dar la parte proporcional de los que correspondan al 2023. No quiere decir que porque ahora la ley cambió, también lo que viene antes me lo van a pagar con la nueva ley. Y es importante señalar que las vacaciones
tienen un periodo de conclusión. Es decir, Ok. las vacaciones no son una prestación eterna. Ay, yo entré en el 1997 y ese día me debieron 2 vacaciones, pues a ver si me las dan ahora o si me las pagan en el finiquito. En ese sentido, la ley es muy precisa en decir que la empresa tiene 6 meses para asignar el periodo vacacional al trabajador. Y si no lo hace, si la empresa no le dice a la persona, te tocan tus vacaciones en tal momento, el colaborador tiene ahora 1 año para decir, bueno, tú no me dijiste cuándo, yo decido que lo voy a tomar en este periodo. Por eso los calendarios de vacaciones y todo son muy útiles. Pero una vez que terminó ese tiempo, que es en sí 1 año y medio, los 6 meses de la empresa y el año del trabajador, las vacaciones que no se ejercieron ya se perdieron. Es decir, en mi finiquito no me van a dar las vacaciones de 2001 y de 2005 que no tomé, y las de 2008 y estamos en 2013. No, las vacaciones después de 1 año y medio ya no se pueden disfrutar y tampoco en un finiquito se pueden pagar. Claro, excelente. Ahora, perdón, en materia de teletrabajo, además de este artículo que nos platicaba precisamente Norma Olmedo, que es el 330, inciso A, ¿qué otros requisitos tenemos ahí relacionados a todo este tema? Sobre todo para que nuestra audiencia, ya con un poco más de tiempo, tenga oportunidad de conocer más a fondo cuál es este marco legal que regula toda esta parte, legal y normativo, porque hay dos perspectivas, incluso hay normas internacionales, ¿no? Claro. Aquí también cabe la pena aclarar que a partir de eso, como sucede en otros temas, por ejemplo, en el caso de la norma 035 del Seguro Psicosocial, entonces la ley establece, digamos, que el marco general, pero de manera más específica lo establecen las propias normas, que ya son las que nos dan digamos que requisitos más precisos. Entonces, surge ahorita está el proyecto de norma 037. Por experiencia también sabemos que a veces estas normas, por ejemplo, hay una norma por ahí en materia está como proyecto también para lo que es la lactancia, ¿no? Y ya lleva varios años en proyecto, entonces algunas van avanzando, algunas otras no, esta está en proyecto. Yo veo que es más probable que esta avance más rápido que el caso del lactario, por alguna razón que se revisa. Entonces, cuando también tenemos la idea de que cuando ya es proyecto, ya casi es la norma en cuanto a contenido, me refiero. Entonces, muchas veces para nuestro estudio, para nuestro conocimiento, nos basamos también en dicho proyecto. Bueno, haciendo este paréntesis, aquí la norma 037 establece la necesidad de tener una política de teletrabajo. Y la política también, yo pensaba, por ejemplo, en el hecho de las vacaciones, en el hecho del teletrabajo, que también trae una connotación cultural, es una nueva cultura laboral, eso no hay que perderlo de vista, en el cual pensaba también, por ejemplo, en que ahorita en las empresas traemos una mezcla generacional, convivimos y coexistimos diferentes generaciones. Yo soy de la generación digamos que del viejo modelo de trabajo, ¿no? Donde me acostumbré en algún periodo de mi vida pues a trabajar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y porque a mí me enseñaron ese condicionamiento. Pero las nuevas generaciones creo que están pensando en equilibrar su vida. Por eso hablo de esa mezcla de generaciones. A la par, los líderes tienen que ajustarse. La norma 035 habla de ese liderazgo negativo o llamemos liderazgo positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora requerimos también de un ajuste en los líderes, en alta dirección, en quienes dirigen la organización y que piensen, le haces la pregunta en las vacaciones, yo pensaba que esto lo podríamos dividir en seguridad y salud. Yo esto lo meto en el cajón de la salud, de la productividad también, de que le apostamos a que esto incremente la productividad, disminuya la ansiedad también, aumente la convivencia, porque el no convivir con las familias trae un precio social también en materia de seguridad. Bueno, ya también habiendo hecho este segundo paréntesis, esta política resulta fundamental, pero hay que ajustar el sistema de creencias.
tener un listado de personas que van a participar en esta modalidad, Sí. establecer las condiciones de seguridad y las de salud que sean necesarias. Por ejemplo, lo que hablábamos de las instalaciones eléctricas, iluminación, la ventilación y condiciones ergonómicas. Y aquí la norma pide de alguna manera que se organice algún tipo de supervisión. Yo lo veo un tanto difícil, por ejemplo, que tengan que ir a mi casa Claro. a ver bajo qué condiciones. Híjole, Claro. de hecho, por ejemplo, con los estudios socioeconómicos, yo tengo una cierta resistencia también, porque pues tienen que ir a ver cómo vivo, con quién convivo. Imagínense, y luego si estoy en el closet en algunos temas, por condiciones de pobreza, por condiciones de preferencia sexual, ¿no? Y no quiero revelar información, pues tendría que hacerlo. Ahí creo que también tenemos que ir avanzando, ¿no? Sí. También establecer mecanismos y reglas de contacto de supervisión, que es el tema del cual estoy haciendo alusión. Identificar los riesgos también, porque, por ejemplo, este riesgo de enfrentar situaciones de no tener intimidad, por ejemplo, ¿no? Claro. O de que haya una constante supervisión o vigilancia, puede desatar en mí también una angustia, una depresión, una ansiedad o estrés también, ¿no? Sí. Informar a las personas de teletrabajo estos riesgos para que también, por ejemplo, hace un momento comentábamos fuera de la sesión, y si yo me salgo al súper en mi jornada de trabajo y Dios no lo quiera me pasa un accidente, ¿de quién cubre esa responsabilidad? Bueno, pues va a suceder lo mismo que cuando trabajamos en la oficina. Claro. Si yo estoy en mi oficina y decido salirme al Superama que está aquí cerca, fue bajo mi riesgo, porque aparte no lo avisé a nadie, ¿no? Claro. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces también se busca que la persona en teletrabajo esté cómoda, que se evite acumular tensión, que habla de cuestiones muy específicas como la espalda, el cuello, los hombros, para que no se acumule tensión. Y la ergonomía de escritorios, de ergonomía también de la mesa, y bueno, supervisar estas condiciones y la manera como se dará este mantenimiento, ¿no? En general, estas son las situaciones que manejan las regulaciones. Perfecto, excelente. Sí, hay aquí un punto importante en cuanto al teletrabajo, es que lamentablemente hoy día las autoridades fiscales no han alineado mucho estos cambios, porque, por ejemplo, se comenta, tiene obligación el patrón de dar las herramientas de trabajo, dar el apoyo en el asunto del consumo del internet, la luz, por ejemplo. Cuando hablamos del asunto de revisar la computadora, la falla, pues ahí la documentación comprobatoria, pues es la reposición o la factura que me dan a nombre de mi empresa para poder soportar ese gasto. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el consumo del internet o la luz? El recibo está a nombre de mi padre, de mi madre, mío, de algún familiar. ¿Cómo la empresa soporta esa erogación si hoy día la autoridad fiscal no ha dado como que un punto de luz para poder soportar ese tipo de erogaciones? Por eso otra vez, vuelve nuevamente a tomar un curso importante, el famoso contrato, para poder documentar a qué me estoy comprometiendo con esa ayuda, porque recordemos que si no hay una claridad en cuanto al monto entregado al empleado por ayuda de luz o internet, eso pudiera parecer un sobresueldo. Claro. Y eso pues se hace una cascada impresionante en pago de cuotas a seguro social, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre la renta, y recordemos que la herramienta de trabajo como tal no es gravable para efectos fiscales. Luego entonces otra vez, vuelve importante ese contrato para dar tesitura a esta ayuda que estamos dando por internet o por luz. Excelente. Esa parte que mencionó el contador Javier es bien importante, ¿no? Digamos, ¿cómo a nivel fiscal las empresas podrían hacer una comprobación, digamos, a lo mejor como colaboradores, el servicio solicitan factura y lo entregan? ¿Qué estrategia en algún momento determinado sería viable que se realice como organización en términos fiscales para poder considerarlo o no se podría? ¿Qué alternativa podría haber? Sí, se podría hacer comentario a través de ese contrato, dar otra vez el listado de herramientas de trabajo en las cuales yo puedo establecer como una cuota, por ejemplo, por consumo de luz por internet. Digamos, solamente ese documento viene a nombre de la persona titular del inmueble, no viene a nombre de la empresa, entonces ahí nos encontramos ante un conflicto. ¿Cómo lo soporto con ese contrato y esa documentación para darle recurso al empleado? Y con esto creo que podemos defenderlo. Ya lo demás creo que sí es más fácil la compostura del equipo de cómputo, la silla, ahí es más fácil con una factura, esa sí es
posible reembolso. Pero estos dos elementos, creo que con ese contrato sí o sí, pudiéramos darle claridad y soporte a esta entrega del recurso. Excelente, excelente, muy bien. De hecho, ahorita en la intervención que había realizado Norma Olmedo nos hablaba de una política de teletrabajo, pero de acuerdo a todos estos cambios en este artículo precisamente 76 de la Ley Federal de Trabajo, habla de una política de vacaciones, una política de vacaciones, digamos, ¿qué sería una política de vacaciones? Y de qué forma puede ayudar a los colaboradores, a que los colaboradores se vean beneficiados por este tema. Okay. Dentro de las empresas existe una normativa interna. Yo puedo tener políticas que rijan un sinnúmero de acciones que la empresa se realizan. Y la política de vacaciones es una de ellas. Le da certeza al colaborador y también le da un marco de referencia a las personas que están en recursos humanos y se hacen cargo de la parte de nómina o para la parte contable, etc. En general, esta política de vacaciones lo que permite es que todos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y cómo para aprovechar este beneficio. Me van a decir, bueno, pues la ley ya dice cuántos días de vacaciones. Ok, pero no todos mis colaboradores van a ir a la Ley Federal del Trabajo y la van a leer. Entonces, si dentro de mi ámbito interno como organización yo tengo una política de vacaciones, lo primero que marco es cuántos son los días de vacaciones que yo como empresa asigno. Pueden ser los de ley o más, dependiendo. Sí. También le explico a las personas cómo es que pueden acceder a esta prestación que tienen, si hay algún documento, requisito, solicitud, etcétera. Marco también lo que al área de capital humano le toca, porque hay empresas que dicen, bueno, pues la persona sabe cuántas vacaciones tiene, cuántas le faltan. Pues no, la ley nos marca que es obligación del patrón proporcionarle un listado y decirle, mira, estas son las vacaciones a las que tienes derecho a partir de este aniversario. Y muchas empresas, pues, no hacen este listado, por ejemplo, que da claridad al colaborador y también a su jefe para poder saber de cuántos días dispone y poder organizarlos. También marca si las personas van a tomar todo el periodo completo o lo van a seccionar. Y a lo mejor con los primeros 12 días alguien dirá, pues que vaya 12 días. Pero cuando tenemos empleados que tienen más antigüedad y tienen 30 días de vacaciones, pues difícilmente le decimos a alguien, pues váyase usted más o menos como un mes y una semana, porque pues eso es lo que a usted le toca, ¿no? Entonces, una política de vacaciones nos indica cómo vamos a organizar esta prestación y qué tiene que hacer el colaborador para poder disponer de ella, qué le corresponde a su jefe, qué corresponde al área y qué le toca al área de recursos humanos realizar. ¿Para qué? Para que efectivamente las vacaciones se puedan llevar a cabo, porque una mala costumbre que traemos lamentablemente es, bueno, si no las tomo me las pagan. Sea el jefe pues que no las tome y se las pago, o sea, la persona que a veces en una situación económica complicada dice, pues yo no tomo mis vacaciones y que me las paguen. Algo que ha estado en contra de la ley en todo momento, porque la ley no está hecha para que a la gente le paguen sus prestaciones si no las disfruta. La prestación no se puede cobrar o pagar de alguna manera. No la puedo entregar a nadie. Es lo mínimo indispensable que yo tengo como trabajador para poder disfrutarlo. Entonces, mi política me ayuda también a evitar esos sesgos que se generan y asegurar que toda la gente pueda disfrutar de la prestación que tiene. En este caso es política de vacaciones, yo puedo tener políticas de otros temas, pero de la que estamos haciendo referencia ahorita, me da claridad, certeza y me ayuda a que esto se pueda gestionar de mejor manera para que efectivamente la gente lo pueda disfrutar. Estará más tranquila, más relajada, será más productiva, tendrá más interés de trabajar aquí porque aquí sí le respetamos sus prestaciones, sí le damos lo que necesita y eso hace que la gente se sienta mucho más a gusto y que todos podamos trabajar de mejor forma. Excelente. De hecho, dentro de la perspectiva de las normas ISO, hay una norma en particular que es la norma ISO 45001-2018, en donde en uno de sus requisitos, en lo particular el 5.4, si no me equivoco, habla de esta cuestión de la participación y consulta de los trabajadores.
Ujú. Quizás esta cuestión relativa a las políticas que se están desarrollando, ya sea la política de teletrabajo, la política relativa a las vacaciones, sea importante que se tome este enfoque de participación y consulta de todos los colaboradores y colaboradoras para que puedan enriquecer esta política y desde la perspectiva de colaborador se den cuenta que esos comentarios, esas sugerencias, esas alternativas que ellos proponen se están tomando en cuenta, ¿no? Creo que desde la perspectiva laboral ayuda mucho para mejorar el clima laboral, que es el que se maneja, ¿no? Excelente. Perfecto. Muy bien, estimados amigos, pues si ustedes están de acuerdo, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a realizar una pausa de 5 minutos. Para nuestra querida audiencia, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, colócala en el chat y nuestros expertos, regresando de esta pausa, la vamos a ir revisando sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues si estamos de acuerdo, nos vamos a esta pausa de 5 minutitos. Sirve que nuestros expertos y expertas toman agua porque han estado hablando de temas muy interesantes precisamente para que se puedan relajar un poquito. Muchas gracias y regresamos. Gracias. Al mundo lo mueven las empresas. Son las organizaciones las que nos llevan al futuro. Pero a ellas, ¿quién las mueve? Su gente. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones, diseñando y desarrollando soluciones a la medida, implementando y evaluando resultados, rindiendo cuentas. Somos especialistas en impacto. Impactamos la estructura de las empresas, impactamos su rentabilidad, impactamos su capacidad para agregar valor, impactamos su destino, transformando a su gente. EBC, porque las empresas van a donde su gente las lleva.
Son las organizaciones las que nos llevan al futuro. Pero a ellas, ¿quién las mueve? Su gente. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones, diseñando y desarrollando soluciones a la medida, implementando y evaluando resultados, rindiendo cuentas. Somos especialistas en impacto. Impactamos la estructura de las empresas, impactamos su rentabilidad, impactamos su capacidad para agregar valor, impactamos su destino, transformando a su gente. EBC, porque las empresas van a donde su gente las lleva. Al mundo lo mueven las empresas. Son las organizaciones las que nos llevan al futuro. Pero a ellas, ¿quién las mueve? Su gente. Sí, las empresas van a donde su gente las lleva. Y las personas vamos a donde nuestros conocimientos, habilidades y actitudes nos permiten. Capacitamos, desarrollamos, actualizamos y fortalecemos a las personas y con ello a las organizaciones, diseñando y desarrollando soluciones a la medida, implementando y evaluando resultados, rindiendo cuentas. Somos especialistas en impacto. Impactamos la estructura de las empresas, impactamos su rentabilidad, impactamos su capacidad para agregar valor, impactamos su destino, transformando a su gente. EBC, porque las empresas van a donde su gente las lleva.
Muy bien, estimados amigos y amigas, estamos de regreso de esta breve pausa. Nos llegaron bastantes preguntas por el chat privado. Podemos identificar que sí hay bastante interés de este tema en particular. Vamos a empezar con algunas de ellas que tuvimos oportunidad de tomar nota. Algunas preguntas que, como nos llegaron bastantes, no las vamos a poder contestar por cuestiones de tiempo, pero seguramente se las vamos a mandar directamente a su correo electrónico, ya por parte de nuestros expertos. Hay una pregunta que surgió ahí por parte de nuestra audiencia, mencionándonos acerca de, es una persona de capital humano con conocimientos en temas fiscales, nos menciona que hay nuevas prestaciones que se están trabajando en materia laboral. No sé si quieran platicarnos un poquito acerca de esas nuevas prestaciones que se están manejando en este año. Adelante. Sí, correcto. Efectivamente, la semana pasada fue presentada, obviamente está en comisiones todavía. Recordemos que el proceso de la aprobación de ley está en comisiones, luego pasa al pleno, pasa a la otra cámara y después pasa al ejecutivo para publicación. En esta ocasión apenas está en nivel básico, digamos, están en comisiones una propuesta de incremento de aguinaldo, le llaman aguinaldo digno, para cambiarlo de 15 a 30 días de aguinaldo. Desde que fue publicada la Ley Federal del Trabajo hace más de 70 años, no ha habido una modificación en ese término. Por lo tanto, lo que se pretende con esta reforma es precisamente eso, incrementar el aguinaldo mínimo de 15 a 30 días. Entonces, pues habrá que estar atento a esto para poder, en su caso, en su momento, pues dar la atención correspondiente. Excelente. Y muy relacionado con esta pregunta, tenemos otra. Nos menciona que a raíz de todos estos cambios que se han suscitado en materia de vacaciones, hay algunos avisos que se tuvieron que realizar pues ya prácticamente desde este año, ¿no? ¿Cuáles son esos avisos? Sí, correcto. Recordemos que de principio hubo modificaciones por salario mínimo. Entonces, todas las empresas ante el Seguro Social debieron haber presentado este aviso de modificación de salario mínimo, si no en automático lo hizo. Pero aparte de ello, con motivo de esta modificación de vacaciones, como cambia la antigüedad, en los términos de la antigüedad cambian los días de vacaciones, también cambia el factor del salario base de cotización ante el Seguro Social y ante el Infonavit. Por lo tanto, todas las empresas sí o sí debieron haber hecho esas modificaciones en los primeros 5 días del mes de enero. Si no lo han hecho, algo anda mal por ahí, habrá que revisar qué documentación tienen para, en consecuencia, pues hacer esos cambios pertinentes. Pero sí, necesariamente deberán haber presentado avisos de modificación ante el Seguro Social. Excelente. Y ahí seguramente muchos de nuestros estimados integrantes que están como parte de la audiencia se preguntaron, híjole, ¿qué pasa si no lo hice? ¿Hay alguna sanción de por medio? ¿Qué sucedería? Si no se hizo, sí, recordemos que el Seguro Social sanciona, pero afortunadamente, que recordemos aquí, entra Código Fiscal de la Federación, que me habla de la extemporaneidad, espontaneidad, y quiere decir que si yo presento esos avisos antes de que me di algún requerimiento de autoridad, puedo liberarme de esa multa. Pero sí, esto es, ojo, antes de que la autoridad se dé cuenta. Por lo tanto, si revisan su información y vieron que no se dio ese cumplimiento, inmediatamente habrá que hacerlo para evitar una sanción de la autoridad. Excelente. Ahora, nos planteaban también la pregunta relativa a la cuestión de estos cambios, estas ayudas que en algún momento determinado realizan las organizaciones en términos de el Internet, en términos de estos gastos que a lo mejor subsanaría, ¿cómo los podría reflejar la empresa en el recibo de nómina o en dónde quedaría esta parte reflejada, ¿no? Sí, bueno, ahí comentábamos que efectivamente, lamentablemente el SAT no se ha alineado todavía, no ha dado reglas claras sobre cómo llevar a cabo esto, pero recordemos que las herramientas de trabajo no graban impuesto sobre la renta. Luego, entonces, si emitimos un CFDI de nómina con el concepto de herramienta de trabajo, dando ese apoyo, porque no es un ingreso adicional, ese apoyo para consumo de Internet para luz, creo que sería suficiente para poder dar claridad a este concepto. Pero ojo, también siempre importante sobre el contrato colectivo individual de trabajo para que todo vaya macheado una con otra información y no se presuma que es un sobresueldo para el empleado. Excelente. Una pregunta más que nos realizaron es con respecto a estos cambios que hay en los días de vacaciones y todo, ¿van a generar algún cambio en el tema de la prima vacacional? ¿O va a haber algún cambio ahí en algún incremento en la cantidad que se va a dar, tasa de prima? No sé, ahí platíquenos un poquito
Tomás. Sí, bueno, en cuanto a la prima, perdón, sigue siendo 25%, remito, no hay modificaciones, pues se mantiene solamente el incremento en días de vacaciones. Excelente. Entonces, ahí pues podemos ver que algunas de las preguntas se pudieron resolver sin ningún tipo de inconveniente. Si tienen más preguntas, igual lo pueden ir colocando ahí en chat privado, precisamente para que se puedan subsanar. Por lo pronto, si nos quieren, como para empezar a cerrar todo esto, compartir alguna reflexión en términos de toda esta temática que abordamos el día de hoy, ¿quién quiere platicarnos ahí a nivel de reflexión? ¿Qué nos llevamos de toda esta parte? ¿Qué queremos comentarle a toda nuestra audiencia? Adelante, Norma. Muchas gracias. Gracias, Kemal. Yo lo que considero bien importante y no hay que perder de vista es que han venido reformas suscitándose bajo el contexto que el país pues ha tenido, por lo menos yo recuerdo que desde el 2012, que fue cuando se reformó el artículo primero de la Constitución en materia sobre todo de derechos humanos, y en los cuales yo también considero que a veces sin querer las empresas han cometido una falta pues al respeto a estos derechos humanos, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado en los últimos años estar trabajando con empresas agrícolas y estamos trabajando un tema de responsabilidad social que está alineado a lo que conocemos como programas Meta. Entonces, llego a las empresas agrícolas y las empresas agrícolas no conocen las leyes, hacen acuerdos verbales con los trabajadores, hay menores trabajando, no les dan el seguro social, o a veces se los dan hasta varios días después de que ellos ya están seguros, que realmente se van a quedar, ¿no? Y porque algunos trabajadores deciden hoy trabajar en la mañana y ya en la tarde ya no regresan. Y luego, muchas cuestiones que encontré cuando comencé a trabajar en esto, ¿no? Y aparte, ahora el concepto que la ley establece de trabajo digno o trabajo decente, en donde se refuerza precisamente el que, pues los trabajadores tienen derecho a estar libres de acoso, libres de discriminación, tienen también el derecho a que se les respete el seguro social. Entonces, ha habido, digamos que toda una revolución, incluso hasta de nuestras autoridades en estar manejando estos temas, en la obligación, por ejemplo, hablo de medios de comunicación que se alineen también a estos temas, de las propias autoridades que me consta que les han estado dando capacitación en estos temas, con por ejemplo, una perspectiva de género también. Que eso también tiene que ver con el teletrabajo y tiene que ver con las vacaciones. Sí. Entonces, y otro elemento que también consideré bien importante fue el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, que conocemos como TEMEC, que de alguna manera, pues, las condiciones no eran iguales en los tres países, y México sigue siendo una bonanza para invertir aquí, porque aquí sí se podía hacer todo lo posible por desviar el apego a las leyes, ¿no? Claro. Entonces ahora no, por ejemplo, en materia sindical tan solo, ¿no? Que ahora ya, tú hablabas de la participación, pues hay una participación, debe haber un ejercicio de transparencia en las vacaciones, en el trabajo, en el sindicato, en el aguinaldo, en otros temas como las utilidades, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, a mí me da mucho gusto que yo decía hace rato como reflexión, yo soy de una generación que no vivió, no gozó estas nuevas condiciones laborales, este concepto de trabajo digno, decente, pero me da mucho gusto que va a haber otras generaciones que puedan tener equilibrio entre el trabajo y su familia, sí. Que puedan vivir situaciones de salud, porque a la parte el tener situaciones de salud nos los está cobrando la factura, Sí. En términos de que el Estado lo tiene que pagar a través de gente que vive estrés, diabetes, colesterol alto, porque yo conozco la ansiedad y sé lo que esto significa, la compulsión de comer cualquier cosa que se te vaya al paso y salirte bañado